Qué frío hace, ¿verdad? Cuando estaba en Irlanda del Norte estudiando en el seminario en Belfast, entre semana iba al seminario y los fines de semana iba a trabajar a un McDonald's. Y cuando estaba en la parada de guaguas esperando la guagua para ir a trabajar, enfrente mío había un cartel de una marca de coches muy famosa, no le voy a hacer publicidad, y ponía en inglés, the weather is a state of the mind. El tiempo es un estado de la mente. Porque en Belfast siempre hacía frío, siempre llovía, siempre el tiempo era horrible. Entonces aquí, si pensamos que hace fresquito, a lo mejor nos lo creemos y sí que lo hace. La predicación de esta tarde trata sobre la ley y la gracia. Cuando Dayana me preguntaba el título de la predicación, le dije, la guerra civil del alma. Y me dijo, ¿en serio? Y yo, no, es broma. Sí era en serio, lo tengo aquí escrito. Luego le dije otro título, le dije el pecado libre del poder del pecado, porque también va de eso. Pero va de eso, va de la guerra que vivimos, que libra nuestro corazón y nuestra mente entre el pecado, la ley y la gracia. Sobre el difícil equilibrio entre el conocimiento de la ley y su cumplimiento, incluso cuando eres alguien que pretende vivir su vida de forma legal. ¿Quién no ha cometido alguna vez aquí alguna ilegalidad en su vida? Seamos sinceros, aunque sea pequeña o grande. Yo les voy a confesar algo en esta tarde. Yo también he cometido ilegalidad. Mañana tengo una reunión con la Comisión Pro Pastor, o sea que creo que es hora de poner las cartas sobre la mesa. Sí, cuando tenía 20 años, creo, estaba con el carnet recién sacado, tenía la L, y era líder de jóvenes de mi iglesia en Gran Canaria y tenía actividades jóvenes todos los sábados. Y vivía, la iglesia está en una zona que se llama La Isleta, y mis amigos de la iglesia y yo le llamamos Isleta, ciudad sin ley, que me viene al pelo para la predicación de hoy. La Isleta, ciudad sin ley. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo hace lo que bien le parece a la hora de aparcar, a la hora de hacer lo que quieras con el coche. Y los peatones también. Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Y yo aparqué el coche en donde yo creía que estaba bien aparcado. Es verdad que yo vi que estaba un poco cerca de la esquina, pero dije, miré a mi alrededor y vi que todo el mundo aparcaba igual. Todas las esquinas estaban ocupadas. Y yo, si todo el mundo lo hace, será legal. Y me fui tranquilo a la reunión. Sorpresa que cuando llegué después a las 11 y media de la noche, el coche ya no estaba. Y me puse muy nervioso, porque llevaba 2 meses de carnet. No sabía qué hacer, nunca me había pasado eso. Nunca me ha vuelto a pasar. Aprendí la lección. Y pagué mi delito, pagué mi ilegalidad. Vaya si lo pagué. La grúa se había llevado el coche porque por lo visto hay una ordenanza municipal en Las Palmas en las que no puedes aparcar a menos de no sé cuántos metros de una esquina. Y en esa esquina tuve la mala suerte de que a esa hora pasaba el camión de la basura. Entonces llamaron a la grúa, el camión de la basura, porque no podía pasar por mi coche. Cometí una ilegalidad, pero era por ignorancia. Yo no sabía que esa ley existía. Pero ¿sabes qué pasa? Que cada sábado que volvía, veía esa plaza de parking como una manzana apetitosa que quería aparcar mi coche ahí porque no había otro sitio. Y ya sabía el truco. Ya sabía a qué hora pasaba el coche de la basura. Podía aparcar ahí, podía sacar el coche a tiempo y nadie se iba a enterar. No iba a pagar ninguna multa, no iba a pagar mi delito. Pero yo sabía en mi corazón que eso estaba mal. Y sabía que me arriesgaba a otra multa. Por lo tanto, no se los aseguro con toda seguridad, pero creo que no volví a aparcar en ese sitio. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esta lista de pecadillos sin importancia? No sé si pecadillo sin importancia, si llamarlo así, pero todos tenemos en nuestra vida ese tipo de pecadillos. Nos hemos descargado algo que no teníamos que descargarnos, hemos hecho algo sin factura, hemos aparcado donde no teníamos que aparcar y no nos ha pasado nada, no nos han pillado. Pero sabemos que no es legal, que no hemos cumplido con toda la ley. Porque vengo a hablarles de esto, porque son ejemplos de que cualquiera de nosotros podemos entender porque cualquiera le podríamos haber cometido. Y me ayuda a entender, y me ayuda a llevarte a lo que Pablo quiere hablarnos en este pasaje de Romanos, lo que yo llamo la guerra civil de la mente y del alma. Nuestro problema, el tuyo y el mío, no es lo que hacíamos antes de conocer la ley, sino lo que hacemos ahora que la conocemos. Nuestro problema no es pecar por ignorancia, nuestro problema es que ahora, a medida que conocemos al Señor, a medida que conocemos su palabra, conocemos más su ley, conocemos más su estilo de vida,
conocemos más como Él quiere que seamos. Y eso nos obliga inevitablemente a cambiar, nos obliga inevitablemente a pulir esas cosas que hay en nuestra vida, que nos gustan. Mi deber me dice, es ilegal. Pero mi deseo dice, pero si es una tontería, si nadie se va a enterar y nadie le afecta. Y mi deber me dice, la ley es la ley, Josué. Y mi deseo me dice, pero si la zona azul todos sabemos que es inmoral y que ya pago impuestos por matriculación. Y mi deber me dice, déjate de hablarme de política. La ley es la ley. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes de conocer la ley, nos sentíamos en paz. Ahora que la conocemos, se produce un motín en nuestra mente y en nuestro corazón. Por un lado, tu cerebro, mi cerebro, quiere hacer lo que debe hacer, pero nuestro corazón a veces no quiere hacerlo. Me iba mejor cuando no conocía la ley. ¿Te suena familiar? Seguramente. Para muchos es el día a día de tomar decisiones vitales. Antes de conocer a Cristo teníamos infinidad de atajos para conseguir lo que queríamos. La inmoralidad era un atajo para el placer. El engaño es un atajo para conseguir éxito. El orgullo es un atajo para conseguir popularidad. Mentir es un atajo muy fácil para conseguir poder o manipular a otra persona. Entonces conocemos a Cristo. De repente Jesús aparece en nuestras vidas, su palabra aparece en nuestras vidas, su ley aparece en nuestras vidas. Y descubrimos una cosa maravillosa llamada gracia. Y por medio de ella y de la ley, vemos una serie de carteles de no aparcar, de no entrar, no traspasar esa línea. ¿No te ha ocurrido esto? Tienes mal genio y entonces lees Mateo 5, 21, 22, cuando dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven a un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Vaya. Ahí caemos todos. ¿Quién no ha llamado en su corazón o en su mente, tonto, necio, o idiota a alguien en medio de un enfado? Pero es la ley, está ahí. Tienes ojos que se deleitan en la belleza, como todo el mundo, porque es natural, ¿verdad? Pero de repente lees Mateo 5:28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Uf. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos los ojos y todos ciegos. Te gusta tener razón siempre y tiendes a exagerar las cosas para conseguirlo. Y de repente lees Mateo 5:37. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Pero si yo hablo así, si es mi forma de hablar, son expresiones, no lo digo en serio. Disfrutas cuando la gente ve lo generoso que eres, ofrendando o haciendo regalos o siendo generoso con otra persona. Y lees Mateo 6:3. Pero tú, cuando le dejas a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Tienes el hábito de catalogar o etiquetar a la gente porque se te da genial, porque tienes un don para eso y crees que es un don que debes utilizar. Pero lees Mateo 7:1 y dice, no juzguen a los demás para no ser juzgados. ¿Tampoco se puede juzgar? No, no se puede juzgar, porque el único que puede juzgar es nuestro Dios. A medida que conoces la ley, ves un montón de líneas rojas que no puedes traspasar, ves un montón de señales de no aparcar, no pararte, aquí no, esto no te conviene, esto no, debes hacerlo. Pues sí, todos estos años de tu vida has estado tomando atajos sin saberlo, sin saber que había carteles que te prohibían entrar o aparcar, pero ahora los ves, ahora los sabes. Hubiera sido más fácil si no hubieras leído estos versículos. Pero cuando no conoces la ley eres más feliz, quizás, pero ahí están. Ahora eres más sabio y la sabiduría conlleva una responsabilidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con todo esto que sabemos? Tu batalla y la mía es parecida a la que plantea Pablo en estos versículos que Santi acaba de leer en Romanos 7, del 14 al 25. Es lo que yo llamo la guerra civil del alma. Qué bien sienta, después de todo lo que te he dicho, después de todo lo que te he leído, leer las palabras de Pablo, ¿verdad?
Saber que alguien como él, un apóstol de Cristo, sentía las mismas debilidades y batallaba las mismas batallas y tenía los mismos problemas que tú y que yo para cumplir con la ley de Dios. Aquel que se asombró con la gracia de Jesús cuando se encontró con él en el camino de Damasco cara a cara, que lo tiró al suelo. Cuando Jesús mismo se le apareció, ese es el que se asombra ahora, años después, de que Dios le perdonaba sus pecados y se asombra de que ahora todavía, después de todo aquello, tenga que batallar con ese pecado. ¿Por qué le digo que sí a Dios un día y sí a Satanás otro? Se pregunta Pablo. Se pregunta Pablo, una vez que sé perfectamente los mandamientos, ¿por qué no tengo el deseo, el anhelo de obedecerlos? ¿No deberían estos deseos parar ahora que veo el letrero, que lo leo, que sé quién ha puesto el letrero ahí, que me he encontrado cara a cara con él, que he visto su gracia, he visto su gloria en toda su expresión? Y aún así, el bueno de Pablo, el apóstol de Cristo, sigue batallando con esa batalla. ¿Significa mi conflicto que no soy salvo? Estas son las preguntas que se plantea Romanos 7 y que nos planteamos los cristianos cuando leemos estos versículos, porque son complicados de leer y son complicados de predicar. Tienes debilidades que no te dejan vivir tranquilo. Palabras, pensamientos, tu genio, tu mal humor, tu codicia, tu rencor, el chismorreo. Las cosas eran más fáciles antes de conocer la ley, pero ahora la conoces, ahora tienes una guerra que librar en tu mente y en tu corazón. Y hoy te quiero dar humildemente dos verdades sobre la gracia que te lleven a librar esa batalla con éxito. La primera verdad que te quiero compartir en esta tarde es que Él aún, Cristo aún, afirma que eres suyo. Aunque estés en medio de una batalla espiritual, aunque creas que estás perdiendo esa batalla espiritual, aunque creas que estás en medio de una crisis espiritual, si te has convertido, si has entregado tu vida a Jesús, si un día te encontraste cara a cara con ese Cristo, con ese Jesús con el que se encontró Pablo en el camino de Damasco, Él aún afirma que eres suyo. Ante todo te tengo que recordar tu posición. Eres un hijo de Dios. Algunos interpretan la presencia de la batalla como que Dios les ha abandonado. Su lógica dice, bueno, soy cristiano, tengo muchos años de cristiano, sin embargo mis deseos son cualquier cosa menos cristianos. Ningún hijo de Dios debería tener estas luchas. Debo ser huérfano. Debo ser quizás alguien que no ha comprendido o no ha conocido del todo a Cristo. Dios tal vez se cansó de mis dudas y de mis debilidades y me ha abandonado. Te tengo que decir una cosa. Ese es Satanás sembrando la semilla de la vergüenza en tu corazón. Nada le agrada más que ver un hijo de Dios que se agacha en un rincón muerto de la vergüenza y bloqueado, sin servir y sin dar gloria al Dios que le ha salvado. Te dice al oído, Dios está cansado de ti, de tus conflictos, está cansado de perdonarte siempre por lo mismo. Miente. Es el padre de la mentira. Te está mintiendo. Lo malo es que muchos le creen y pasan los años convencidos de que han quedado excluidos del reino de Dios. Seguro que te preguntas, ¿puedo ir al pozo de la gracia demasiadas veces? ¿No merezco pedir perdón tantas veces? Disculpa mi respuesta si es un poco brusca, pero ¿quién te dijo que merecías el perdón la primera vez que fuiste? Ninguno de nosotros merecíamos el perdón, ni la gracia, la primera vez que fuimos. Porque ibas a ser menos merecedor o más merecedor ahora, que vas cada día a los pies de la cruz a pedir por gracia y por misericordia. Cuando fuiste por primera vez a la cruz de Cristo, Él sabía todo el pecado que habías cometido. Él sabía todo el pecado que habrías de cometer en el futuro, porque Él es eterno, Él es Dios. Y sí, de modo que sabiendo todo el pecado que ibas a cometer en tu vida, ¿aún así te salvó? Sí. Aún sabiendo todo lo malo que ibas a hacer en tu vida, aún así subió a esa cruz y no se bajó de ella por ti y por mí. ¿Quieres decir, Josué, que estoy haciendo un poco lo que hace Pablo en estos versículos, una conversación entre yo y alguien imaginario que son ustedes? ¿Quieres decir, Josué, que Él está dispuesto a llamarte su hijo a pesar de todas las faltas de tu pasado y de tu futuro? Pues sí, pues sí. Hermano, hermana, si tu pecado fuera demasiado grande para su gracia,
jamás habría intentado salvarte. Tu tentación no es noticia de última hora en el cielo. No vas a sorprender al Señor por muy grande o por muy horrible que sea tu pecado. Él ya lo conoce. Lo conoce antes de que tú mismo lo imaginaras. Además, el mismo hecho de que estés en la lucha significa que estás en el lado correcto. Estás en el lado correcto si estás en la lucha. Si hay algo en tu corazón que te dice que no estás haciendo lo correcto, eso se llama Espíritu Santo y está en tu corazón haciéndote sabedor de tu pecado, conocedor de tu pecado. Preocúpate cuando no sientas esa lucha en tu interior. ¿Notas quién más tiene esta lucha? Como dije antes, Pablo. ¿Notas el tiempo en el que escribe Pablo aquí, en estos versículos? No lo entiendo. El pecado que mora en mí, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero hago. Veo otra ley en mis miembros. Miserable de mí. Pablo escribe siempre en tiempo presente. No describe una lucha del pasado, no describe una lucha de cuando era Saulo de Tarso. Describe una lucha de Pablo el apóstol que tiene que vivir con su batalla y con su pecado, como tú y yo. Pablo el apóstol, que estaba escribiendo una carta como la de Romanos, que es considerada por los teólogos una teología sistemática condensada. Habla de todo, Romanos, habla de todo lo que un teólogo puede imaginarse, del pecado, de la gracia, la justificación, es una joya. Y mientras estaba escribiendo este libro, yo me imagino que estaba teniendo una lucha tremenda. ¿Se imaginan un momento más estratégico en el que Satanás intente atacar a Pablo? Sabiendo que estaba escribiendo esta carta que iba a ser de bendición para tantas generaciones, siglos y siglos de creyentes que han leído estas palabras, que les ha reconfortado, que les ha formado, que les ha hecho más sabios, que les ha acercado más a Cristo. Por supuesto que estaba en medio de una lucha. Todos estamos en medio de una lucha. Y Pablo también. No pienses que estás derrotado cuando estás en lucha. Estás en el lado correcto de la batalla. Satanás te está atacando. Lo que tienes que hacer es acudir a quien te puede reforzar, a quien te puede proteger, a quien te puede hacer ganar esa batalla. La segunda verdad que tengo que compartirte en esta tarde es que Él aún te guía. Y pasamos a eso. Él aún te guía. La segunda cosa a la que tienes que aferrarse en esa batalla es tu principio, la palabra de Dios. No hay otro principio en el que puedas apoyarte para vencer esa batalla. Las personas te vamos a fallar. El mejor pastor del mundo no siempre va a decirte lo que necesitas oír. Somos seres humanos, falibles, pero la palabra de Dios es inerrante. No se equivoca, no falla. Siempre está ahí, siempre es verdad, siempre es cierta. Busca en la palabra todo lo que necesites para librar todas las batallas que tienes en la vida. Por eso Pablo se da prisa en recordárnoslo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos de Dios son santos porque proceden de una esfera diferente, porque proceden de un mundo diferente a este, un mundo que todavía no conocemos pero que conoceremos en la eternidad. Proceden de alguien que nos creó. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade, aunque no nos sintamos cómodos con ella, es nuestro único libro de instrucciones. Y tenemos que aceptarlo. La ley, aunque no nos guste, es la mejor forma de andarnos en la vida. Son santos porque proceden de esa esfera, proceden de Dios, de un mundo diferente, de una perspectiva diferente. En cierto sentido, todos los letreros de los que le he hablado, todos los letreros que vemos en nuestra vida de no aparcar o de no entrar, pertenecen a esa esfera diferente. Los que hacen las leyes de tráfico no piensan como yo. Ellos no piensan en mi bienestar ni en mi comodidad. Ellos piensan en el bien común. Ellos piensan que si yo aparco en esa esquina, el pobre camión de la basura no va a pasar y esos vecinos no van a poder tener la basura limpia esa noche. No piensan en mi bienestar, piensan en el bien general, en la seguridad. Yo pienso en mi conveniencia, en ir más rápido, en llegar antes a donde quiero. Algo parecido, pero mucho mejor, sucede con Dios. Lo que consideramos atajos, Él lo considera un desastre. Lo que consideramos un atajo, Él sabe que nos lleva a la ruina moral, a la ruina ética, a la ruina familiar, a la ruina personal. No dicta las leyes para nuestro placer, sino para nuestra seguridad, para nuestro bienestar.
Y en momentos de conflicto debemos confiar en su sabiduría y no en la nuestra, porque Él diseñó el sistema. Y mi falta de respeto a los letreros de no entrar demuestra una falta horrible de respeto egoísta hacia mi creador. Si nunca hubiera visto el letrero, nunca hubiera sabido cuán egoísta soy. Si nunca hubiera comprendido el letrero, nunca hubiera comprendido cuán egoísta soy. En el momento en el que planteamos preguntas así, entramos en el terreno del temor. Y la gracia nos libra del temor. Pero mira qué rápido volvemos a Él. La gracia nos libra de mirar hacia atrás, pero siempre volvemos a mirar. La gracia dijo que éramos libres de culpa, pero nos miramos y vemos todas las manchas en nuestra vida. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Por qué somos tan ligeros para volver a nuestros antiguos caminos, a nuestros antiguos hábitos? Como Pablo dice, miserable de mí. Líbrame de este cuerpo de muerte. Quiero hacer lo que tú quieres que haga, pero este cuerpo no quiere hacer, esta mente no quiere hacer, este corazón no quiere hacer lo que tú quieres que haga. Dicho de forma sencilla, somos impotentes para batallar solos contra el pecado. Esa es una gran realidad que tenemos que aceptar. Somos impotentes para batallar contra el pecado nosotros solos. Necesitamos a la palabra de Dios y, si me lo permiten, necesitamos a la iglesia. Necesitamos comunidad. Necesitamos estar juntos, apoyarnos, compartir cargas, ser sinceros unos con otros, dar cuentas, rendir cuentas a alguien con el que tengas confianza, decir, estoy pasando por este problema, ¿me comprendes? Ayúdame, ¿qué puedo hacer? No vayas de llanero solitario en la batalla, porque vas a salir derrotado y apaleado. Tal es el mensaje de Romanos 8.1. Si me permiten, lo voy a leer yo. Dice Romanos 8.1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Eres salvo, no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo. Eres especial, no por lo que haces, no por lo bien que cumples esta ley, sino por quién eres en el nombre de Cristo Jesús. Eres un hijo de Dios. Y debido a que somos hijos de Dios, olvidémonos de los atajos y quedémonos en el camino principal, en el camino bien asfaltado, en el camino donde no hay baches, porque nos va a ir mucho mejor. No es un camino ancho, más bien es un camino estrecho. No es un camino angosto, es un camino complicado, pero es el mejor camino que podemos hacer. Me gustaría también pasar ahora a otra cosa que me gustaría compartir en esta tarde, que es la gracia. Y la gracia nos libera. Y vamos a ver en Romanos 6 cómo Pablo formula una pregunta crucial. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podremos nosotros, que hemos sido justificados, vivir en injusticia? ¿Cómo podemos nosotros, que hemos sido justificados a tan alto precio, vivir en injusticia, vivir sin la ley? ¿Cómo podremos nosotros, que hemos sido amados sin merecerlo, no amar a quien nos ama? ¿Puedes poner los dos primeros versículos del capítulo 6, por favor? Como dicen los primeros dos versículos de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. La pregunta que se hacen muchos al conocer la gracia es, ¿qué me impide? ¿Qué me impide desenfrenarme? Si la gracia es tan maravillosa y es infinita. En el capítulo 5 Pablo habla de que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y muchos creyentes del primer siglo pensaban que se refería a que, bueno, podemos pecar con libertad, con abundancia, porque la gracia sobreabunda. Y por eso quizás Pablo en el capítulo 6 pone este freno, pone este cartel enorme, luminoso, para que lo veamos. No abusemos de la gracia. Si la adoración nos salva, ¿por qué adorar? Si el diezmar nos salva, ¿por qué ofrendar? Si la moralidad nos salva, bueno, a divertirme, ¿no? Como dice Pablo, en ninguna manera uses la gracia para justificar tus pecados. Un traductor inglés lo traduce así. ¡Qué pensamiento tan horrible! Me parece maravillosa esa traducción. Y en verdad es horrible pensar así. Ponte a pensar un poco de en qué conlleva pensar así. Aquí Pablo usa un modismo griego
el modismo griego más fuerte que hay, me genoito, que ya suena feo ya, ¿verdad? Me genoito. Me genoito significa literalmente jamás lo sea. Actuar así, jamás, nunca, en la vida. ¿Cómo se me ocurriría? ¿Cómo se me ocurriría ser tan miserable? ¿Cómo se me ocurriría ser tan desagradecido? ¿Cómo se me ocurriría ser tan poco amoroso ante alguien que ha dado su vida por mí? Ante alguien que era perfecto, que era santo, que era sin pecado y murió por mí para darme un regalo que no merecía. ¿Cómo voy a abusar de la gracia? Me genoito. Jamás, jamás lo sea. Dios en su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando conoces a Dios de verdad, cuando conoces a Cristo de verdad, la única actitud plausible es el arrepentimiento. Es el cambio de actitud, es el cambio de vida. Otra cosa es impensable, pero así desgraciadamente pasa. Tenemos que ir una y otra vez a la fuente de la gracia, a lavarnos en ella, a beber de ella, a regenerarnos en ella. Misericordia entendida es santidad deseada. Tito 2:14 lo dice muy bien. También lo voy a leer. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice: Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. El que recibe gracia y la entiende, desea vivir con santidad ante aquel Dios que le salvó, ante tal Dios que le da la vida. La ley puede mostrarnos dónde no equivocarnos, pero no puede darnos el deseo de hacer el bien. ¿Sabes qué lo puede hacer? La gracia. La ley no nos puede dar deseo para cumplirla, pero la gracia sí. Si entiendes la gracia, tendrás deseo de cumplir la ley, aunque no te guste, porque entiendes el regalo que has recibido y quieres ser agradecido para quien te ha dado ese regalo. Les pongo un ejemplo. Imagínense un niño que le dice a su madre: mamá, voy a tener mi cuarto desordenado para que todos los vecinos vean lo buena madre que eres y lo buena ama de casa que eres y lo limpia que tienes mi habitación. Otro ejemplo tonto. El empleado que le dice a su jefe: jefe, voy a gandulear toda la semana para que los empleados vean lo bueno y lo comprensivo que eres conmigo no despidiéndome. ¿Creen que Dios se merece ese comportamiento de parte nuestra? Para nada. Me genoito. Jamás lo sea. No entenderíamos una actitud así. Nos burlaríamos de ella, ¿verdad? Es ridículo, como algunos que se han reído cuando he puesto estos ejemplos. Entonces no la toleremos en nuestra vida. No la toleremos en nuestro día a día. Contestemos a esto poco a poco. Tal vez no pequemos para recibir gracia, pero seguro que alguna vez hemos pecado sabiendo que recibiríamos gracia, sabiendo que a la mañana siguiente confesaríamos nuestro pecado. Leamos Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12 sobre esto. Dice así, Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Piénsalo de este modo: el pecado te puso en una cárcel, te encerró detrás de unas rejas de culpa, vergüenza, engaño y temor. Entonces vino Jesús y pagó la fianza, pagó tu fianza, cumplió tu condena. La única manera de salir de esa cárcel era que ese hombre, ese carpintero de Nazaret, cumpliera tu condena, que era caso de muerte, que era condena de muerte. Alguien debía morir por tus pecados. Y cuando Jesús murió, tú y yo morimos a la autoridad de ese pecado que había en nuestra vida. Éramos libres. Cristo ocupó nuestro lugar. No había necesidad de que sigamos en esa cárcel. Pero ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos voluntariamente metiéndonos cada día en esa cárcel de pecado? ¿Añoras acaso esa cárcel? ¿Añoras la falta de honradez del mundo, la mentira, el odio? ¿Era tu vida mejor cuando estabas en medio de todo eso que ahora que estás con Cristo? No tiene
tiene sentido. Y no solo Jesús pagó el precio, sino que ha hecho un voto en Romanos 6, versículo 3, si lo puedes poner, Jessica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué forma de amnesia es esta que tenemos? Como una novia espantada al ver que su novio coquetea con todas las chicas en el convite de la boda. Así se siente Dios al ver cómo sus hijos le declaran amor, fidelidad, y acto seguido le vuelven la espalda y vuelven a pecar y vuelven a caer en los mismos pecados. Se olvidaron de sus votos, se olvidaron de la promesa que acababan de hacer. Tan pronto se olvidaron. Cuando un corazón voluntariamente entra en las aguas del bautismo, ¿conoce todas las implicaciones de este voto? Claro que no, no puede. ¿Conoce cada tentación a la que se va a enfrentar en la vida? Claro que no. Pero conoce una cosa, conoce el amor de Dios y responde a Él de forma voluntaria. No le queda otra opción, porque es seducido por Él, es atraído por Él, es inevitable, es irresistible. Entiéndelo, no es el acto de cumplir la ley lo que te salva, pero sí es el acto de obedecer la ley o de hacer todos los esfuerzos que hayan en tu corazón para cumplirlo, los que simbolizan cómo somos salvos. La obra invisible del Espíritu Santo queda representada en el agua. Volver al pecado después de pasar por las aguas del bautismo es como cometer adulterio en nuestra luna de miel. Es algo ridículo, es absurdo. ¿Quién en sus cabales haría eso? ¿Quién se interesaría más por ti que Cristo? ¿En dónde vas a estar mejor que con Él? ¿Quieres volver a la posilga? ¿Quieres volver a la cárcel en la que estabas con el pecado? Me genoito. Jamás lo sea. No se te ocurra. Y voy a terminar la predicación deseándoles que lean estos versículos en casa, los del capítulo 7 de Romanos. Y en esta semana piensan en todas esas batallas que están librando cada día, porque todos lo hacemos. La vida no es otra cosa que un tomar decisiones cada día. Tomo la decisión de levantarme, de vestirme, de ir a trabajar, de hacer lo que tengo que hacer. Y en esa sucesión de decisiones tienes que tomar las decisiones correctas. Tienes que tomar las mejores decisiones. Y la mejor decisión que puedes tomar en esta vida es seguir a Cristo. Si hay alguien aquí que todavía no lo ha hecho, ¿qué estás esperando? ¿Por qué sigues en esa cárcel de oscuridad cuando puedes salir, ser libre del pecado, ser libre del odio, ser libre de todo lo malo que hay en tu vida? No quiere decir que no vayas a tener problemas, porque los que sí somos cristianos, vaya si tenemos problemas, pero esos problemas no nos conquistan, no nos derrotan. ¿Sabes por qué? Porque ese Cristo que nos dio la gracia ya derrotó todos los problemas, porque derrotó la muerte en la cruz. Y cuando derrotas a la muerte, nada puede derrotarte. Te puede pasar de todo en esta vida, pero sabes que después de esta vida vas a estar una eternidad al lado de ese Cristo que nos amó hasta el infinito, que nos amó y nos ama siempre. Que así sea. Oremos. Sí, Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por la cruz tan valiosa que se levantó un día hace más de 2000 años en el monte del Calvario. Gracias por el regalo tan inmenso que nos das con tu gracia. Señor, ayúdanos a no malgastarla, a no esperar que sobreabunde, a no tomarla a la ligera, Señor, a no malgastarla, a no infravalorarla, Señor, porque tuvo un coste altísimo, inimaginable. Para nuestras mentes finitas es imposible entender lo que fue para ti alejarte por unos segundos de la presencia y de la intimidad perfecta que tenías con tu Padre. Y lo hiciste para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar en aquella cruz, perdonarnos todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, y darnos vida eterna a tu lado y al lado del Padre. Señor, que cada persona que esté aquí, que ya haya dado ese paso, sepa ministrar, sepa disfrutar y sepa compartir esa gracia con los que le rodean. Y si hay alguno aquí o alguno que nos está escuchando en YouTube que todavía no ha dado ese paso, Señor, que tú hables a su corazón en esta tarde, que tu Espíritu Santo cambie, quebrante su corazón y su mente, que quites la rebelión que pueda haber en sus vidas, Señor, que les hagas entender que la mejor opción, el mejor camino que pueden tomar es seguirte y seguirte para siempre, sin atajos,
sin atajos, Señor, por el camino principal, no más atajos. No vamos a ver todos los carteles y los vamos a obedecer, o vamos a hacer todo lo posible para hacerlo como tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, ayúdanos a refugiarnos en tu Espíritu Santo, ayúdanos a tenerte siempre cerca, sentir siempre cerca tu presencia para poder afrontar todos los retos que afrontamos y los que están por venir, Señor. Ayúdanos como iglesia a saber cuidarnos unos de otros, a saber apoyarnos, a no juzgarnos y a acercarnos más a ti en comunión y en espíritu, Señor. Te pongo todo esto en tus manos y te doy gracias en el nombre del Señor Jesús.